Soy Montserrat Pérez. Platiqué con la periodista Danielle de Iturbide, quien es jefa de Información Internacional de Noticieros Televisa y titular del noticiero Las Noticias con Danielle de Iturbide. Hablamos sobre su trayectoria como periodista, el método de trabajo que sigue y también un poco sobre algunos de los reportajes que ha realizado. Estuve leyendo que estudiaste historia Ajá. y también encontré que tras el atentado de las Torres Gemelas fue que decidiste trabajar, ¿no?, en esta área del periodismo. Sí. ¿Me puedes platicar sobre el desarrollo de formación para llevar a cabo este sueño de estar presente en los hechos? Pues sí, como bien lo dijiste, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre del 2001, yo estaba en la prepa todavía y pues cuando me empecé a enterar, cuando empecé a ver lo que sucedía, pues era no te sé ni siquiera expresar la necesidad que yo tenía de estar en Nueva York. Después, un poquito menos de un mes después, el 8 de octubre o el 7 de octubre, si no mal recuerdo, Estados Unidos le declara la guerra a Afganistán y pues yo veía a todos los que ahora son mis compañeros aquí en Televisa irse a la cobertura, irse a la guerra, y ahí es donde me empezó pues este gusanito. Historia siempre me ha gustado muchísimo, siempre desde niña. Y entonces nadie se acercaba. De hecho, en la carrera de historia pues somos muy pocos los egresados en la historia de la Ibero. Y la directora de la carrera en ese momento se llamaba Raquel Drucker, la recuerdo con muchísimo cariño. Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Te gusta la historia? ¿Quieres estudiar historia? Encantada, ¿no? Porque no se paraban ni las moscas ahí. Y le dije, no, bueno, no es mi plan, yo quiero estudiar periodismo, pero no me laten mucho ninguno de los programas que he visto de comunicación, porque es como muy poquito de mucho. Ajá, Yo sí. quiero especializado en periodismo. Y me dijo, permíteme, no te preocupes. Y entonces fue a llamar al director de periodismo de la carrera de comunicación, que era el maestro José Carreño, después fue funcionario público, y le dijo, mira, ella es Danielle, ella quiere estudiar periodismo, pero también quiere estudiar historia, ¿cómo le hacemos para armarle un plan? Entonces en la Ibero hay algo que se llama subsistema, que es una cosa así como una especialización, como una especialidad, y entonces tomé las carreras del tronco común de historia y todo el subsistema fue de periodismo específicamente, es decir, solo las materias de la carrera de comunicación que tenían que ver con el periodismo. En un libro de Vivir, de Julio Scherer, menciona que Vicente Leñero tiene la idea que los periodistas no somos protagonistas de la historia, sino sus relatores simplemente. A lo largo de tu trayectoria como periodista, ¿cómo es tu método de trabajo, la línea que sigues como relatora de la historia y con el cuidado preciso para no caer en el protagonismo? Es una línea bien delgada y bien difícil de no cruzar. Debes de saber que tú estás viendo un ángulo de la historia y en tanto eres consciente de que hay muchos más ángulos, es decir, yo estoy viendo el mismo lugar que tú, pero si lo narráramos quedaría un relato completamente distinto. Entonces, en tanto eres consciente de eso y en tanto eres consciente de que tu responsabilidad pues es expresarle a la gente de la forma que lo hagas, en televisión, en radio, en prensa escrita, solo el punto de vista del que tú estás viendo las cosas, creo que es más fácil no caer en ser el protagonista. Sin embargo, pues hay veces que me atrevería a decir que fortuitamente que las circunstancias hacen que el reportero sí juegue un papel en el reporte, en el reportaje, aunque debe de ser muy cuidado eso. Creo que no es del todo incorrecto que el reportero tenga un papel en el desarrollo de la historia, siempre y cuando no cambie la realidad. Por ejemplo, eso que me comentas de que tú tienes un punto de vista, a lo mejor otro reportero tiene otro punto de vista, estamos hablando de la subjetividad del periodismo, ¿no? Aunque muchos dicen que el periodismo debe ser objetivo, al caer en ver solo un punto o en centrarse en un punto ya estamos cayendo en la subjetividad. Pero, ¿en qué te basas tú para seleccionar qué es lo que dices y qué es lo que no de tal hecho? Pues lo primero es eso, ver, tomar siempre nota, es un consejo muy básico, pero tomar siempre nota de lo que estás viendo, incluso hasta físicamente cómo se ven las cosas. Y creo que
en esa medida, elegir lo que a ti te provoca algo, porque seguramente tú como humano será lo mismo que al resto de la gente ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene ninguna importancia que el protagonista de la historia que estás narrando esté vestido de negro, pero sí tiene relevancia que esté llorando o que esté riendo. Entonces, creo que cuando algo te genera una emoción a ti como reportero, eso es lo que debes de expresar o a lo que le debes de dar importancia al momento de narrar la historia. Y seguramente al serlos como valores y todas estas emociones universales, la mayoría de los reporteros estén viendo de donde estén viendo a la persona, se darán cuenta que lo relevante es que esté llorando, o que esté riendo, o que esté cuidando a su hijo, o lo que a ti te provoque esa especie de emoción. Finalmente, las historias se cuentan, sí, con base a los hechos, pero también con un objetivo, que es generar algún tipo de emoción. En el caso de una denuncia, por ejemplo, la emoción se puede decir como: oigan, autoridades, vayan y hagan algo, ¿no? Finalmente ese es el compromiso de un reportero y ese es el objetivo social del periodismo. Igual leí que ha sido premiada 3 veces por el Club de Periodistas de México en la rama de reportaje social. La primera vez fue por La Ruta del Silencio, en el trabajo del 2011. ¿Cómo desarrollaste ese trabajo? Ese reportaje se fue dando como de forma casual. Cuando tú eliges un tema y te vas metiendo en él y vas investigando y vas leyendo, forzosamente te va llevando por los caminos que no tenías planeados. Entonces, lo primero que yo le propuse a mi jefe fue hacer un reportaje de la trata de personas, de las chavas explotadas, por ejemplo, en los table dances, de lugares turísticos como Cancún, como Tijuana. Y entonces después empecé a ver qué material había al respecto y había muchísimos reportajes de eso. Entonces dije, ok, vamos a hacer de dónde salieron, cómo es que, o sea, mi reportaje fue de atrás para adelante, del final al principio. Entonces me di cuenta que muchas de ellas, muchas chavas, eran de origen indígena, casi todas de comunidades chiapanecas o oaxaqueñas. Y la historia siempre había sido la misma. El común denominador de todas las historias había sido que alguien en su comunidad, en San Juan Chamula, por ejemplo, en Chiapas, las enamoraba y ellas, pues, en una realidad muy simple, muy inocentes, caían y este tipo las enamoraba y enamoraba también a la familia, y en un tema como de usos y costumbres incluso había como una especie de intercambio entre la chava y una vaca, 2 vacas, caguamas de cervezas, las realidades que nos parecen incomprensibles en la ciudad, ¿no? Y entonces ahí ya tenía el origen de las chavas y había algo intermedio que ahora muchos lo han trabajado y siempre dicen que es la realidad que Televisa no quiere mostrar y que los medios de comunicación convencionales no pueden ni quieren mostrar. Y bueno, en La Ruta del Silencio, que ahí me diste la fecha, ya ni me acordaba cuándo había sido, está, que es el lugar al que las llevan antes de explotarlas. Y ese es un municipio que se llama Tenancingo, en Tlaxcala. Tlaxcala, pues, es un estado con altos índices de pobreza, y cuando tú llegas a ese municipio, pues empiezas a ver unos carrazos, y empiezas a ver unas casas que se ve que les fueron construyendo un piso tras otro, y cúpulas, y algo que no corresponde a la realidad del resto de las comunidades cercanas. Y entonces ahí finalmente denunciamos cómo Tenancingo tiene un alto porcentaje de la población, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, que se dedican a ser explotadores de mujeres. La mayoría de los hombres son padrotes. Cuando yo llegué a Tenancingo por primera vez, en donde nos amenazaron de muerte y nos sacaron casi a balazos de ahí, había un niño en un columpio, un niño chiquitito de 8 o 9 años, a quien yo le pregunté que a qué se quería dedicar cuando fuera grande, y me contestó que a ser padrote. Imagínate, un niño de 7 años. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dijo, porque esos son mi papá y mi abuelito. O sea, él ni siquiera sabía qué era. Y entonces ahí toda la comunidad avala y se dedica a esta actividad en diferentes vertientes. Las mujeres, por ejemplo, las mamás de los que fueron a las comunidades a traerse a las chavas, son quienes las enseñan a maquillarse, a vestirse en ocasiones, y conforme va avanzando el tiempo que están ahí encerradas, a usar preservativos, por ejemplo. Y entonces después llega el momento en el que el hombre
les dice que está pasando por un momento complicado económicamente, que lo tienen que ayudar a trabajar, y pues así las ponen a trabajar y se convierte en una realidad de explotación sexual. Yo conocí a chavas y se los platicaba ese día en la conferencia en la FES, que eran violadas hasta 50 veces en un día, todos los días, y eso fue la ruta del silencio. ¿Cuál podrías decir que fue la experiencia más difícil de este tema? Esa, el encontrarte con la realidad de una mujer a quien ves de tu edad tal vez, a quien le robaron su juventud, a quien engañaron horrible y que ni siquiera tiene conciencia de lo que le está pasando, ¿no? O sea, ella vivía en una comunidad indígena en Chiapas, en el campo, con su familia, en unas condiciones humildes, sí, y que 6 meses después está en Tijuana, viviendo en un cuarto de hotel con 50 hombres llegando diario a tener relaciones sexuales con ella y que ni siquiera saben lo que están pasando. Entonces es muy difícil no involucrarte, no desgarrarte emocionalmente. Entonces, claro, que te amenacen y ver que tienen una pistola en un coche que está apuntando al tuyo, es muy difícil y demás, pero esa parte humana no se olvida tan rápido como la amenaza, ya que no sucedió nada. Entonces, sin lugar a dudas, en todos los reportajes de corte social, las realidades difíciles y las realidades distintas a las tuyas son lo más complicado, pero también es de donde obtienes más aprendizaje y donde creces más como persona, ¿no? Otro reportaje que también se llevó el premio nacional fue Cárcel con los enfermos mentales. ¿Cómo fue tu experiencia? Durísima, durísima, porque pues es gente que cometió delitos atroces, ¿no? Había una persona que mató, no me acuerdo, pero a más de 10 personas y las tenía enterradas en su jardín. Y lo diagnosticaron con personalidad múltiple y esquizofrenia y demás. Y lo más triste de esos casos es que están ahí en el pabellón de enfermos mentales del Reclusorio Sur, en este caso fue al que yo entré, nunca nadie había entrado, por eso obtuvo el premio. Y muchos de ellos, claro, no un asesino así, pero sí muchos que estaban ahí cumpliendo una condena, ya habían terminado la condena, pero la familia los abandona por completo. Son enfermos mentales, son personas que necesitan tratamiento, que cuestan dinero por más crudo que se oiga, que estuvieron en la cárcel y entonces la familia los abandona por completo. Cumplen con su condena de 5, 6, 8, 10 años y entonces está el dilema del Estado, porque ¿qué haces? ¿Lo sueltas para que vuelva a delinquir, para que lo maten, para que se esté drogando en las calles, o lo dejas ahí? Entonces los tienen ahí en una situación de abandono tremenda y fue muy duro hacer ese reportaje. En la conferencia del viernes de Saragón, dijiste que los reporteros vamos cuando todos se van. Esto pues lo demostraste hace 1 año y medio, el 19 de septiembre. Y en el texto 19S, la historia que viví, escribiste que dejaste Avenida Chapultepec, pero también dijiste a la Daniel que ese día despertó muy temprano como siempre y esa nunca más la volvías a ver. ¿Qué diferencia hay entre la periodista Daniel antes del 19 y la de ahora? Muchísimo. Bueno, como les dije también ahí, aprendí en unos días, tal vez en unas horas, lo que no había aprendido en 10 o 12 años que llevaba de carrera. Entendí la responsabilidad. A pesar de que lo sabes y a pesar de que estás consciente de ello, creo que cuando vives una experiencia así, te das cuenta del alcance que tiene estar frente a un micrófono, sobre todo trabajando en una empresa como en la que yo trabajo, de la responsabilidad que implica cada una de las palabras que tú dices y lo que te decía al principio, que en una situación así pues mueves o puedes mover emociones y una persona que mueve tus emociones tiene una responsabilidad enorme sobre ti. Y entonces entendí, me quedó clarísimo más que nunca y para siempre la responsabilidad que conlleva esta profesión. Aprendí de mí, aprendí la fortaleza física que tengo, el aguante que tengo, la fortaleza también un poco emocional que tuve y eso me hace sentirme muy orgullosa y además no tiene nada de malo decir que te sientes orgullosa de ti misma cuando sucede algo así. Y aprendí muchísimas cosas personalmente, pues no quisiera que hubiera sido de esta forma, pero
pues la gente me reconoce mucho más por ese tema. Durante mucho tiempo fue muy difícil porque yo sabía, y se notaba además, y mis compañeros te lo podrán decir, llegábamos a comer a cualquier lugar y la gente me volteaba a ver, y me volteaban a ver, y lo primero que se acuerdan es el temblor. Y pues es muy feo saber que se acuerda la gente de un día. Deja tú lo que sucedió en la cobertura, eso es lo de menos ya a estas alturas. Es muy feo saber que alguien se está acordando de un día tan horrible al verte. Entonces pues cambió en muchos sentidos, pero me atrevería a decir que el saldo para mí y para mi carrera es favorable, a pesar de que mucha gente no me lo perdona y a pesar de lo que les dije, soy mucho más cuidadosa ahora y creo que nunca en la vida voy a volver a caer en una situación así. ¿Cómo está trabajando con el programa que va a ser un cable? Crónicas de Impacto. ¿Cuál es la planeación de este programa? Ya fue el programa, por primera vez en mi vida hice televisión grabada, lo cual fue un reto importante también para mí, lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Es una primera temporada de 12 capítulos que ya está grabada, ya está editada, ya está todo. La etapa de planeación fue bien interesante porque pues éramos un equipo de muchas personas, los productores, los reporteros, los investigadores y yo. Y entonces era pues como soltar ideas de casos que te venían a la mente, ¿no? Casos de desastres naturales, pero también casos de delincuencia, y entonces con las ideas que todos íbamos apuntando, fuimos dividiendo como en temas, y así fuimos delimitando los capítulos, los 12 capítulos que tiene Crónicas de Impacto. En una nota del Universal leí que, aunque consideran que se trata de un género complejo y delicado, la producción busca no caer en cuestiones de morbo o amarillismo. ¿Cuál es la línea que siguen para evitar caer en esto? Era muy complicado y lo dije en la conferencia de prensa del estreno del programa. Como son temas, como se retoman temas, pues la naturaleza del programa es retomar los temas que más nos generaban a quienes planeamos el programa, pues algo, ¿no? Y cuando tú platicas de cosas que ya pasaron es pues hasta con cierto morbo. Entonces lo que intentamos hacer es poner las cosas como habían sido, como las habíamos conocido, y no caer en el amarillismo, pues encontrando el seguimiento de lo que había pasado con esos casos. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué retomar un tema que aparentemente ya pasó y ya está cerrado? Pues bueno, porque casi nunca está cerrado un tema. ¿O qué ha pasado si hay alguien que ya está cumpliendo una condena, qué ha pasado con su familia? Porque a lo mejor ese alguien dejó a una familia sola, o a lo mejor las autoridades no le han respondido a los familiares de la víctima. Y entonces pues tratamos de enfocarlo al seguimiento del caso y no al caso per se, que era lo que podría haber caído en el amarillismo. El periodismo le ha dejado varias satisfacciones, tanto profesionales como personales. ¿Y me puede compartir una anécdota que le haya enriquecido en el sentido humano? Sí, muchas. La que les platiqué en la conferencia el viernes de Panchito. Panchito, un señor, un indigente que tenía una maestría y un doctorado, era economista, tenía una maestría en ciencias políticas, por una serie, era políglota, hablaba 8 idiomas, por una serie de eventos desafortunados llevaba muchos años viviendo en la calle, casi no tenía vista, y a raíz del reportaje que yo hice de personas en situación de calle, la Secretaría de Turismo le dio empleo, ya no vive en la calle. Entonces, pues eso es muy gratificante, por supuesto. El propio reportaje de la Ruta del Silencio del que platicamos hace rato fue uno de los principales impulsores de la reforma a la Ley General en contra de la trata de personas. Incluso me dieron un reconocimiento en la Cámara, en el Congreso de la Unión, pocos años después del reportaje. He conocido a gente maravillosa, me he quedado en la vida de gente que he conocido a través de los reportajes, entonces sí implica muchos sacrificios, sí implica dejar a un lado muchas cosas, sí en muchas ocasiones dejas tu vida personal a un lado, pero trae muchas más satisfacciones que cosas negativas. Pues creo que sería todo. Gracias, Muchas gracias.